buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. El día de hoy nuestro grupo va a presentar diversos aspectos sobre la vida de Fray Joseph Le Bret, un importante pensador, filósofo y economista francés que hizo historia gracias a sus ideologías. Para empezar, vamos a presentarles el contexto histórico, ya que no se puede comparar la época de hoy en día a la que vivió él. Asimismo, los sucesos que él vivió. Posteriormente, una breve inducción a lo que fue su biografía, ya que es muy extensa, pero se resaltan ciertos acontecimientos importantes para su vida. También presentaremos sus aportes a la humanidad y su herencia espiritual. Para empezar, nos parece muy importante el hecho de tener que argumentar por qué fue que seleccionamos a Fray Joseph Le Bret, ya que, para aclarar, nosotros somos estudiantes de administración de empresa. Por tanto, era fundamental, por no decir necesario, seleccionar un fraile dominico que tuviera ideas o postulados que se relacionaran directamente con la carrera de administración de empresas. Es por ello que nace la idea de seleccionar a Fray Joseph Le Bret, ya que él tiene varios postulados económicos muy importantes que marcaron historia y que se relacionan directamente con el ámbito administrativo. Bueno, ahora para dar inicio a todo lo que fue Joseph Le Bret, su vida, obra, herencia espiritual, absolutamente todo, tenemos que brindar el contexto sociocultural que él vivió. Para empezar, él nace en 1897 y muere en 1966, lo que nos permite comprobar que él presenció diversos acontecimientos de gran importancia para la historia del mundo e incluso que repercuten contra nuestra actualidad. Uno de estos acontecimientos es la Primera Guerra Mundial, en la que él tuvo una participación directa. Posteriormente, una Segunda Guerra Mundial completamente devastadora para el continente europeo en diversos ámbitos, tanto social, económico, cultural, político, entre otros aspectos. Además de ello, él pudo presenciar los inicios de la Guerra Fría. Una, por decirlo, guerra que se caracterizó por no tener enfrentamientos militares directos entre las potencias en esa época, la Unión Soviética y Estados Unidos. A pesar de que se dice que es fría porque no hubo intervención militar directa, las dos potencias buscaban excusas para técnicamente ir y enfrentarse militarmente, como lo puede ser la Guerra de Vietnam o incluso la Guerra de Corea. Además de ello, cabe aclarar que Joseph Le Bret era muy aclamado por su inteligencia e ideología económica, ya que él era invitado a varios países para que de cierta manera pudiera brindar un poco de su sabiduría, incluso brindaba consejos para mejorar la economía, entre otras cosas. Además de esto, cabe aclarar que él participó y estuvo presente en varios países poco industrializados del tercer mundo, como lo son varios que están presentes en África, así como en Latinoamérica, lo cual permite saber que él estuvo directamente involucrado en países con una condición de vida completamente precaria, lo cual demuestra un poco de su entrega y servicio hacia su prójimo o hacia los demás. Incluso Joseph Le Bret estuvo aquí en Colombia. Cabe aclarar que en aquel momento Colombia era un país latinoamericano con muy poco de industrialización y casi toda la economía tenía su presencia en el campo. Por esta razón, cuando él vino, brindó, como por decirlo así, una alternativa para poder disminuir los índices de indiferencia y aumentar la productividad agraria, ya que, como lo dije antes, la economía de Colombia tenía mucho que ver con el campo. Cabe aclarar que esto fue mencionado a dos presidentes de Colombia, lógicamente en diferentes periodos, los cuales fueron Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras Camargo. Ahora cabe aclarar que esta idea o alternativa que Joseph Le Bret planeó y brindó específicamente adecuada a las condiciones sociales y económicas de Colombia en aquel momento, fueron ignoradas por estos dos presidentes, lo cual años después
causó una crisis económica e incluso una investigación logró determinar que si se hubiera seguido este plan que Joseph Lebret planeó para Colombia, hubiera sido casi imposible la aparición de varios grupos guerrilleros, lo cual nos permite identificar que de haber sido escuchada esta propuesta, esta alternativa, la Colombia de hoy en día hubiera podido ser completamente diferente. Incluso las condiciones de vida pudieran ser muchísimo mejores. A continuación, mi compañera Paula Ríos complementará la biografía de Joseph Lebret en conjunto con sus conocimientos formativos. Además de ello, analizará o brindará la visión de Joseph Lebret del hombre y la economía. Bueno, ahora voy a hablar sobre los conocimientos del fray Luis Joseph Lebret. Él comenzó a hacer su carrera naval. Él entró como a la marina como cadete, participó activamente en la Primera Guerra Mundial, después retomó a la escuela naval para sus estudios superiores. Nos cuentan que él fue un gran estudiante, ya que quedó de tercero al graduarse en su clase. Después de esto decidió entrar a la Orden Dominica, cuando él era primer oficial de barco y caballero de la Legión de Honor. Por cierto, podemos decir que toda su vida fue una búsqueda de la verdad. La Casa de Estudios de Lyon fue clausurada al ser desterrados sus miembros de Francia. Por tal motivo, él tuvo que irse a instalar a Holanda, donde él comenzó a estudiar filosofía y teología. Él no pudo terminar su último año de teología, ya que su salud era muy endeble y esto le impidió terminar su carrera. Entonces lo que hicieron fue mandarlo a un pueblo llamado San Malo, en donde comenzaría su nueva orientación de vida, ya que se quedó horrorizado por la grave situación económica que vivían las familias de los pescadores en este pueblo. Durante los próximos 10 años en la estadía de este pueblo, él se dedicó a investigar las pescaderías y los negocios pesqueros, primero a lo largo de las costas francesas, después en Europa y el Mediterráneo. Sus análisis le permitieron descubrir las principales causas de esta crisis. Tomando como base estos análisis, trabajó después para la reorganización legislativa de compañías pesqueras en Francia. Estos 10 años de trabajo con los pescadores del Atlántico y costa mediterránea le dio a Lebret un entendimiento profundo de los problemas de la economía moderna. Para esto, él se preocupó tanto y decidió crear una economía, la cual se llamaría economía humana, es decir, economía para el servicio de la humanidad. Esta economía tendría unas bases estructural, socioeconómica, que ofrece a los hombres y las mujeres una vida totalmente humana, que pudieran vivir plenamente. Mientras él estaba en América Latina en 1947, se preocupó tanto por los países del resto del mundo que decidió viajar e investigarlos. Fue a Vietnam, Dahomey, Senegal, Ruanda y Líbano. En estos países él comenzó a trabajar con dos grandes instituciones, que fueron la ONU y la Iglesia. Para la ONU, la Iglesia, el Vaticano lo nombró como Padre Lebret, el cual iba a dar sus conferencias de comercio y economía, en donde él hablaba muy proféticamente, y él siempre dijo que la Iglesia era su principal estrategia para poder ejercer un cambio en el mundo. Listo, ahora voy a hablar sobre la visión del hombre y la economía, basándome en el pensamiento de Luis Joseph Lebret. Entonces, para comenzar, la miseria de todo hombre no podría hacer olvidar la grandeza de cada hombre. La grandeza del hombre es su capacidad de aprender y de ejercer su libertad. De ahí la importancia que Lebret concede, tal como ocurre con Paulo Freire, a la formación de aquellos para quienes actúa. La grandeza del hombre es que él es carne y espíritu y aspira a la superación de sí mismo. Agregando a lo anterior, este no solamente se basa en un hombre económico, tampoco en el hombre productor y tampoco en el hombre consumidor.
Es el hombre en tanto persona insertada en el conjunto de la sociedad. Es todo hombre que es necesario abrir. Es el hombre que es necesario para hacer subir y está todo hombre que es necesario para permitir elevarse. Esto tiene como consecuencias sobre la manera de mirar la economía. Pensar el hombre en la sociedad es reconocer que es una persona, un ser de relaciones lejos del individuo de la economía liberal. Individuo que pretende en primer lugar cubrir sus necesidades y sus deseos como consumidor y a maximizar sus beneficios como empresario. Por otro lado, cuando los economistas y los políticos ven en el hombre a un individuo y no a una persona una persona donde desarrollan estructuras que refuerzan el individualismo, descuidando las relaciones y la interdependencia que fundan la sociedad, pierde el sentido del bien común, ignoran la preocupación por las generaciones futuras y las exigencias de la justicia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los pactos que precisan, Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los Derechos Civiles y Políticos, adoptados por la ONU en 1966, año de la muerte de Lebret, corresponden a la necesidad esencial y son portadores de la misma exigencia, hacer la realización de estos derechos una propiedad para los gobiernos. Lebret dejó como herencia espiritual una nueva oportunidad a la economía y al humanismo que debió darse por cerrada en el año 2008. También transformó instituciones en universidades y dio nacimiento a desarrollo y civilizaciones, y a su vez dio paso principal a la transformación de Lebret-Iref en una red internacional de economía humana. Además, dejó una numerosa cantidad de artículos y obras basadas en economía humana y desarrollo, tanto como análisis y propuestas políticas que hasta el día de hoy son de gran importancia. Lebret basó sus teorías en ciertos principios, y uno de ellos fue el respeto a la dignidad de la persona humana, que busca la instauración del bien común en lo que hace hoy en día y sigue siendo de gran relevancia. Entonces podemos concluir que Louis Joseph Lebret, más conocido como el Padre Lebret, fue un economista y religioso católico francés que hizo parte de la Orden de los Predicadores y que luego de su formación teológica se interesa por ámbitos económicos y sociales, y dejó un gran legado gracias a su investigación y exploración de problemas y necesidades. Luego dejó un legado gracias a sus obras, y hasta la actualidad es considerado como uno de los principales y más fuertes impulsores del desarrollo global dentro de la Iglesia Católica. Entendido como el desarrollo de la persona y de los grupos sociales, hizo un llamado a la solidaridad con los países que se llaman del tercer mundo, y fue un pionero de un nuevo enfoque del planteamiento urbano y del territorial que relaciona el medio geográfico con el desarrollo.